Dinero hizo. Chicos, enviar oferta. Ahí está Cristiano fantástico. A ver cuánto cuesta. Su valor es ese, 234. Están ofreciendo eso. Chicos, voy a mirar a ver qué sucede. Ni siquiera lo voy a negociar. De verlos enfrentados. Chicos, mírenlo, ya viene. Allá va. Ahí va, chicos. Ahí va Thiago Messi. Que hace poco más de un mes iniciamos esta historia con Cristiano Ronaldo Jr. Y justo hoy la vamos a terminar. Vamos a rematar las 5 temporadas que le restan a esta hermosa historia de fútbol. Historia de fútbol que inició por allá en el Al Nassr, pasó por el Wolverhampton, pasó por varios equipos y de momento, no digamos que ha terminado, pero de momento se encuentra en el Manchester City al lado de grandes jugadores como Erling Haaland, Phil Foden, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué sucede en esta etapa ya más adulta del gran Cristiano Ronaldo Jr., que ya con 25 años podría darnos balones de oro y muchos títulos. Así que sin más, chicos, vamos a darle inicio a estas 5 temporadas finales para completar 15. No olviden que si no han visto la primera parte, se las dejo en el comentario fijado y también en las tarjetas para que se contextualicen mejor. Vamos a ver a nuestro muchacho. Aquí lo tenemos, es el más costoso de este Manchester City con un valor de 208 millones, un poco más, y una valoración global de 93, 25 años de edad, extremo izquierdo y delantero centro, ¿no? Me gustaría ponerlo de delantero centro, pero no creo que sea en este club porque tenemos a Erling Haaland y pues, hombre, ya tenemos un goleador nato ahí. Vamos a diciembre, veamos qué sucede con este muchacho que de momento tiene 2 años. Yo creo que le voy a mejorar ese contrato, negociación actual. Tiene una cláusula de 1.000 millones, sí, pero voy a negociarle otros 3 años como mínimo. Aquí ya está con Guardiola. Ahí está Cristiano Ronaldo Jr., fantástico, maravilloso, renegociando su contrato porque, claro que sí va a ser esencial. Solo le quedan 2 años y no quiero que me molesten ahorita con, vamos a ponerle 4 más a ver qué dice. No, quiere solo 2 años de extensión, entonces vamos a ponerle 3. No quiero que me molesten con contratos durante las próximas 5 temporadas, aunque ojo, vamos a estar atentos, muy atentos a lo que sucede. Wow, no le puse la cláusula de rescisión, hay que ponerla porque tenía una de 1.000 millones. Ahora mismo, más adelante le mejoro ese tema. Vamos a ponerle un salario de 400.000 a la semana porque recuerden, estos datos serán tenidos en cuenta para sumar al final cuánto fue lo que devengó este señor en sus 15, primero en sus 5 temporadas, 5 últimas y luego en las 15 totales. ¿Qué tanto dinero hizo? Chicos, enviar oferta, ahí está Cristiano fantástico, brutal, esperando la respuesta del señor Guardiola. Estaremos atentos, ojo, a todo lo que suceda con el chico, pero ojo también que podría llegar oferta de otro club y estamos dispuestos a irnos si es el caso y si pagan lo que vale. Vamos a continuar. Justo por estas fechas tenemos campeonato europeo o la Euro como lo quieran llamar, pero hay un pequeño problema y es que no tenemos invitado a Portugal. De hecho ya estamos por aquí en semifinales, mire. O sea que Cristiano no participa en este gran evento. Llegamos a la gala del Balón de Oro y nuestro muchacho no está ni en las curvas. Ojo con esto. Está Roque, que lo vimos por ahí en el episodio anterior con el Tottenham, pero en este momento no nos interesa. ¡Wow! No le fue nada bien a este City, tercer lugar en la liga. Por aquí vemos que, bueno, tiene Community. ¡Wow! En la FA Cup nada. Vaya, perdió la Supercopa de Europa ante el Barcelona y disputó la final de la Champions, pero la perdió ante la Juve. Increíble, pero Ronaldinho Jr. es el segundo máximo anotador. El mejor de la liga fue Haaland y nuestro muchacho no está ni siquiera en los primeros 15. Por ahí está Messi. Ese es Thiago. Ronaldo Jr. fue el tercer mejor asistidor de la Premier. En la Champions, ¿quién fue el mejor asistente? Bueno, eso no nos importa porque no fue Cristiano. Y el mejor goleador, Roque ocupó el tercer lugar y Cristiano ni en las curvas. Es el séptimo jugador o mejor jugador de la plantilla. Incluso estuvo por debajo de Harvey Elliott. Qué mal. 60 partidos, 6 goles, 13 asistencias, una unidad de crecimiento y 6.94 de promedio. En lo que a valor se refiere, es el más costoso de la plantilla, tuvo un 1% de crecimiento y sus 400.000 de salario a la semana le permitió embolsillarse 19.2 millones de euros para esta temporada. No sé si sea buena idea tal vez buscar un nuevo club en donde pueda ser el titular, bueno aquí lo es, pero como delantero centro, aunque su padre brilló más como extremo izquierdo, pero hombre, este muchacho como extremo izquierdo no nos está dando el resultado que quisiéramos, aunque su padre es uno y él es otro. Bueno, juguemos otra temporada a ver si mejora aquí en este Manchester City porque tiene buen club. Gala del Balón de Oro, bueno, aquí sí está nominado nuestro chico. Ahí sigue, ahí está Ronaldo
Ronaldinho Jr. y el señor Roque. ¡Qué locura! Y el ganador es Ronaldinho Jr. ¡Ay, Dios, chicos! Bueno, aquí ya se recuperó el City y está como campeón de la Premier. Copas no le fue nada bien, en Champions menos. Recuerden que tenemos Copa del Mundo, veamos si está Portugal. Veamos, estamos en los octavos, tenemos un Portugal-Alemania. Ojo porque está finalizando, bueno, finaliza esta temporada y ya estamos en octavos y se enfrentaría a Portugal. Esto significa que si avanza, podríamos jugar una final con este señor. Haaland es el máximo anotador y nuestro Ronaldo no aparece en Premier. Por aquí en asistencias, tampoco. Le está dando una paliza a Ronaldinho. En Champions, menos. Y menos como asistente. Por Dios, qué mala temporada la que está teniendo este muchacho. Bueno, mejoró un poco en la posición del club, ¿no? Tercer lugar, 53 partidos, 10 goles, 12 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.24 de promedio. Creo que le fue mejor. Sigue siendo el más costoso de la plantilla con 212.5 millones y devengó el mismo salario de la temporada anterior. Me estoy planteando dejarlo, dejarlo que se vaya a otro club, puede ser en esta misma liga, puede ser en España, bueno, en fin, no sé, pero cambiarlo a delantero centro a ver cómo mejora o si mejora su tema del goleo porque está muy flojo, chicos. Veremos qué sucede. Por ahora concentrémonos en la Copa del Mundo. Atentos porque Portugal avanza a los cuartos de final. Al parecer Portugal está imparable, derrotó a Francia y ahora tiene a Países Bajos en semifinales. Vaya pedazo de final la que nos espera, Portugal-Argentina. Ojo con ese dato. Nominados al Balón de Oro, por ahí está nuestro muchacho. A ver, no, se quedó en el City, pero no con nuestro chico. Otra vez el City en el tercer lugar. Tenemos Community y tenemos Champions. No conseguimos nada más en casa. Haaland, máximo goleador, nuestro muchacho en el lugar número 11, pero sí es el mejor asistente de esta liga. Por Champions no fue el mejor goleador, ocupa el lugar número 11, tampoco fue el mejor asistente, el lugar número 15. Bueno, el goleo ya le fue un poco mejor, 58 partidos, 27 goles, 22 asistencias. Muy bien, 96 de media, bueno, tuvo una unidad, 7.59 de promedio, creo que mejoró bastante. Continúa siendo el más costoso, aunque cayó un 6% y devengó el mismo salario que viene devengando las últimas 2 temporadas. Chicos, qué final la que jugamos, es impresionante, espero que la miren, la dejamos para el final porque no se la pierdan, está brutal. Por otro lado, hombre, veamos si quedan creo que 2 temporadas, si podemos hacer algo fuera del City, aunque Haaland está perdiendo valoración y podríamos ubicar allá a nuestro muchacho. Bueno, ya veremos. Chicos, esto generaría mucha controversia en los comentarios, ver a este señor en el Barça por 234 millones. A ver cuánto cuesta, su valor es ese, 234, están ofreciendo eso. Chicos, voy a mirar a ver qué sucede, ni siquiera lo voy a negociar, voy a mirar qué sucede. Nominación al Balón de Oro, estamos nominados. Este señor al fin no se fue o no concretó la negociación con el Barcelona, lo que significa que continúa evidentemente y más bien nos iremos con Haaland, que ya tiene 35 años. Quizás si lo logro vender al primero, dejo a Cristiano aquí y lo pongo en su posición. Por fin, sí señores, consiguió ese tan ansiado Balón de Oro. Ahora veamos si Haaland se va o no se va. Sigue este Manchester City en el tercer lugar y sigue sin copas en casa, se ganó esta Supercopa muy bien y tenemos Champions, fantástico. Ojo porque tenemos campeonato europeo, en este momento Portugal va en el segundo lugar, si es así jugamos esa final. Si es que llegamos, ¿no? Por Premier League no tenemos a nuestro muchacho como goleador, tampoco como mejor asistente. Le fue como regular esta temporada, parece. Tercer lugar en Champions y 13º lugar como asistente también en Champions. ¡Wow! Bajó al tercer lugar, o creo que estaba en el segundo o en el tercero. Bueno, en fin, 58 partidos, 18 tantos, 11 asistencias. Muy regular. Una unidad de crecimiento y 7.18 de promedio. Subió su valor comercial, 241.5 millones, 2% de crecimiento y sigue con el mismo salario de la temporada anterior. Ojo al campeonato europeo, sería bueno que lo pudiéramos jugar porque no tenemos ese título en el palmarés de este chico. Bueno, sería bueno, veamos qué sucede. Avanza Portugal en esta Euro más bien. Cuartos de final, sigue a las semis. Interesante final, chicos.
Esta sí la jugamos ahora mismo. Esta final sí la vemos justo en este instante. La final de Copa del Mundo, que es mucho más importante, la dejamos para el final. Esta sí vamos ya. Están todos felices. Está brutal el ambiente. Una muy realista final, digámoslo de esa manera, entre Portugal y Alemania por la Euro 2036. Creo que es esto. Sí, creo que es 2036. Vamos rápidamente al fútbol. Poderoso like y atentos porque hay una cantidad de canteranos aquí en este Portugal y supongo que también en Alemania. Atentos, pero para la desgracia de partido que tendríamos. Aquí empezaba Cristiano al minuto 9 intentándolo. Estaba el bicho como que iniciando, o más bien el bichito estaba iniciando a calentar, estaba iniciando a ponerse bueno aparentemente, pero esa alegría se opacó al minuto 14 cuando empezó el desfile de buen fútbol por parte de Alemania. Esto es realmente vergonzoso. Lo único que rescataremos es esta genialidad de gol que nos regalaría esta noche el grandísimo Cristiano Ronaldo Jr. La verdad es que lo único, chicos, les anticipo que es lo único hermoso que verán en este partido por parte nuestra. Este pedazo de gol, no sé para dónde iba el bichito, recordó que tenía que celebrar con sus amigos y se devolvió, o mejor con sus compañeros. Mire qué buen remate desde 21 metros de distancia. Creo que fue un gol de picabarra maravilloso, una muy buena definición al mejor estilo de su padre, pero en este caso encarnado en el hijo. Seguiría la desgracia por parte nuestra, minuto 36, segundo gol de Alemania. Esto, bueno, ponía las cosas a favor de los bávaros. Minuto 44, más goles. Este señor, que era un canterano alemán que estaba haciendo de las suyas en este partido, estaba teniendo o iba a tener realmente su partido de toda la vida. Muchachos, terminaba el primer tiempo, 7.4 de puntuación para Cristiano Jr. y tendríamos un penalti en contra, el cual no desaprovecharon para nada el equipo alemán. Tendríamos una última, chicos, como para guardar en el recuerdo, un despliegue de buena velocidad por parte de Cristiano Ronaldo Jr. y una muy buena definición de pierna mocha, lo cual le daba el segundo gol a Portugal, pero no había nada más que hacer, muchachos. Aquí decidí finalizar esto porque la humillación ya era demasiado grande para nosotros y no quería ver a Cristiano lamentarse, teniendo en cuenta que lo dio todo, pero tal vez sus compañeros no estuvieron al 100% como él esperaba. 5-2 marcador final y perdimos. Nominados al Balón de Oro, ahí tenemos a nuestro muchacho. Y no se lo lleva. Este señor es el que está imparable con sus balones de oro, por Dios. Campeones de Liga y Supercopa de Europa. No conseguimos nada más en casa. Por Champions, ¿dónde quedamos? Wow, quedamos muy atrás. Increíble, caímos en octavos ante el Borussia. No fue goleador este señor en ningún momento y Haaland al final fue imposible venderlo. Al final no se llegó a ninguna negociación. Asistente, bueno, cuarto lugar. Fue el segundo mejor, 49 partidos, 25 goles, 13 asistencias. Termina con 29 años, debería terminar con 30. Bueno, debe estar próximo a su cumpleaños. 97 de media se mantuvo y 7.62 de promedio. Al final no llegaron propuestas y este señor se quedó. Le queda un mes de contrato, podría irse como agente libre, pero pues aquí termina el modo carrera. 262.5 millones se mantuvo y el mismo salario que devengó casi todo este episodio. Esta ha sido la carrera de este señor. Vamos al partido de final de Copa del Mundo, un partido contra la Argentina, contra Thiago Messi, etcétera, etcétera. Y luego veremos el desarrollo, o más bien lo que hizo este señor en estas 5 y posteriormente en las 15 temporadas. Lo que en la vida real jamás pudimos ver, creo yo, ¿no? Ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi enfrentados en un partido de estos y más que todo en una final. No, pues eso yo creo que ya no va a ser posible, pero al menos aquí sus hijos parecen que nos van a dar ese placer, esa satisfacción de verlos enfrentados. Chicos, mírenlo, ya viene, allá va, ahí va, chicos, ahí va Thiago Messi, que está representando a Argentina, obviamente, en esta final de Copa del Mundo. Y no olviden que también tenemos, bueno, evidentemente que no lo van a olvidar porque esta es la historia de Ronaldo Jr., Cristiano Ronaldo Jr., muchachos, pero increíble lo que nos da el destino, ¿no? Lo que nos permite el FIFA es vivir estos momentos increíbles que en la vida real no pasaron, o bueno, podrían pasar, sí, porque son jóvenes, son niños hasta ahora. En este momento los tenemos aquí. Cristiano Ronaldo Jr.,
versus Thiago Messi. Increíble. Yo por allá lo vi, déjenme ver si lo muestran otra vez. Sí, señor, ahí está. Y como saben, esta es la historia de Ronaldo. Chicos, gran final. Sí, señor, ahí está Cristiano Ronaldo Jr. como extremo izquierdo. Ahora veamos la alineación de la Argentina. El señor Thiago Messi, mírenlo allá atrás, es muy chiquitín, por Dios, es muy chiquitín. En fin, veámoslo en la alineación. Yo sé que la intro está un poco demorada, pero es que quiero verlo. Quiero ver a Thiago Messi enfrentado a Cristiano Ronaldo Jr. Ahora la pregunta es, ¿les gustaría ver un versus entre estos dos? Chicos, por favor, en los comentarios déjenme, mírenlo ahí, número 10. Déjenme en los comentarios en qué equipo les gustaría ver a este señor y al señor Thiago Messi enfrentados desde los 17 años. Por favor, déjenlo ahí, que sería un episodio fantástico enfrentarlos por 10 temporadas. Eso sería maravilloso. Pero por el momento, disfrutemos esta Copa del Mundo porque es lo que tenemos ahora mismo. Minuto 9 y tendríamos el primer intento por parte de Argentina, un intento totalmente bloqueado por parte nuestra. Aquí buena asistencia de Félix para Cristiano, se acerca el chico, se va, hace una gambeta, sigue, continúa, tiro de calidad por Joao Félix y pega en el poste, muchachos. El poste le dice que no a el equipo luso. Aquí también lo intentaba Thiago Messi, un tiro de calidad fantástico, pero por fortuna nuestro Diogo Jota estaba haciendo bastante bien las cosas. Aquí no pudimos hacer absolutamente nada. En el minuto 27 llegaría el primer baldado de agua fría, que sería el gol de Argentina. Un gol a manos de Thiago Almada, era un gol que la verdad pues no lo esperábamos porque estábamos jugando bastante bien, pero hombre, un descuido y la Argentina llegó. Miren cómo se acerca poco a poco, gambetea y la asistencia para Thiago Almada, que define muy limpio, define de una manera espectacular. Esto le daba el 1-0, esto decía que quizás, ojo al dato chicos, quizás la Argentina podría llegar a ser campeona, pero todavía quedaba mucho partido, la posesión de balón para ellos, el rendimiento de de Cristiano Ronaldo era del 6.1, no estaba muy bien puntuado, pero pues ahí iba el chico. Buena asistencia nuevamente de Joao Félix y Cristiano Ronaldo Jr. al minuto 68, de esta manera conseguiría el descuento para la selección lusa Cristiano Ronaldo. Evidentemente que en el antiguo o en el anterior partido por selección tuvo una buena presentación, pero su equipo no mucho. En esta ocasión iba empatando, era una final de Copa del Mundo, no lo olviden. Lograba empatar con este buen disparo, esta buena definición, aunque para ser honesto en este punto del partido ya la Argentina estaba jugando un poco mejor, estaba teniendo más control, más posesión, etcétera, etcétera. Aquí muy bien definido por parte de Cristiano, buena asistencia de Joao Félix y vamos directamente al minuto 82, donde tendríamos una ocasión por parte de este señor Santos que quiso que Cristiano se llenara de gloria, pero no fue así. Debió haber rematado y no haberle entregado el balón a Cristiano. En fin, llegaría el gol de la Argentina sobre el minuto 90 más 2. Ese gol fatídico que nunca queremos recibir, pero que evidentemente a la comunidad argentina le encanta. El gol de la victoria, el gol que le daría el título a esta selección argentina de Thiago Messi. Esto significa que Thiago se llevaría una Copa del Mundo a casa. Aunque nuestro Ronaldo creo que se llevó una en las 10 primeras temporadas, la verdad no lo recuerdo. El caso es que lo que importaba era justo esto que estábamos viendo en este instante. En el 2036, donde se coronaba campeona Argentina, en el minuto 90 más 2, gracias a este señor. Muy buena jugada que inició con Thiago y Gonzalo Palacios logra finiquitarla con el gol. Chicos, de esta manera llegaríamos al final del partido, un 2-1 que no me gustó para nada, evidentemente, porque la idea era sacar adelante la Copa del Mundo con el equipo luso, pero no fue posible porque el tiempo terminó. No hicimos más, Cristiano tuvo una actuación medianamente buena, pero no logramos el cometido que era ganar la Copa del Mundo. ¿Qué tal si mientras ellos celebran, nosotros lloramos un poco y miramos el rendimiento de este muchacho en estas últimas 5 temporadas? Y posterior a ello, ahí está Thiago Messi, miren lo gigantesco. Y posterior a ello, chicos, miramos lo que hizo en las 15 temporadas en total. No olviden dejarme un equipo para hacer un versus entre Cristiano Ronaldo Jr. y Thiago Messi, ya que los tenemos en este modo carrera. Muy bien, vamos allá.
En la parte inferior izquierda de sus pantallas van a encontrar el resumen de las primeras 10 temporadas. Luego arriba veremos lo que hizo en estas últimas 5. Dice que consiguió 2 ligas. Community Shield consiguió 2 Supercopas de Europa, no consiguió ninguna Euro y tampoco consiguió ningún Mundial. Esto nos da un total de 8 títulos conseguidos en lo que sería estas últimas 5 temporadas. Partidos jugó 278, en donde hizo 86 goles y tuvo 71 asistencias. Esto le da un promedio goleador del 0,30 goles por partido. No fue el goleador en ninguna ocasión, pero sí fue el mejor asistente al menos en 2 competiciones. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 3, de las cuales solo consiguió una. El promedio en general de estas 5 últimas temporadas fue del 7,31. La fortuna acumulada fue de alrededor de 96 millones de euros, chicos, ojo con esa edad. Valor final 262.5 millones, un poco más que las primeras 10 temporadas por obvias razones, ¿no? Veamos lo que hizo en las 15 temporadas, todas aquí en un solo resumen. Partidos jugó 668, en los que anotó 165 goles, muy pocos realmente. Tuvo 150 asistencias y un promedio goleador del 0,25 goles por partido. Su promedio general, su rendimiento general en estos 15 años fue del 7,12, muy bajito creo yo. Tenía más las expectativas un poco más altas. En lo que a títulos se refiere, consiguió 4 ligas, 2 Champions League, 6 copas, un mundial, para un total de 15 títulos. ¿Pero por qué 15 títulos? Olvidé incluir 2 Supercopas de Europa o algo así. Creo que me faltan 2 títulos. El caso es que fueron 7 títulos en las primeras 10 temporadas y 8 títulos en las últimas 5. Al final logró acumular una no despreciable suma, o fortuna más bien, de 133.584.000 euros. Bastante bien. 15 años de duro trabajo. No olviden que aquí el tema publicitario podría triplicar incluso esa cifra. Chicos, de mi parte no es más. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya gustado la vida de este Cristiano Ronaldo Jr. en FIFA 23. Y me gustaría que, si no han visto el episodio con Thiago Messi, échenle una ojeada, que la encuentran en el comentario fijado. Y también ahí encuentran el primer o la primera parte de este episodio. Déjenme un equipo. Me gustaría un equipo de las 5 grandes ligas de Europa para hacer un versus entre Cristiano Jr. y Thiago Messi. Sin más me despido. Poderoso like. Adiós.